A continuación, la presentación del taller 2D de estadística descriptiva presentado por quien les habla, María Camila Revelo Delgado. ¿En qué caso se utiliza la organización de datos y para qué sirve? Tenemos que la organización de datos es la manera más sencilla de organizar la información, la cual posibilita realizar las clasificaciones simples o cruzadas según las variables o series. Esta prácticamente es la materia prima de la estadística. ¿Qué se entiende por valores estandarizados? Se entiende por el proceso de ajustar o adaptar ciertas características para que los datos se asemejen a un tipo, modelo o norma común de un objetivo que su tratamiento, acceso y uso sea más sencillo para los usuarios. El ejemplo es que las tarjetas bancarias están hechas con un material plástico con medidas y características universales, de tal forma que se puedan usar en cualquier restaurante del país o del mundo. ¿En qué caso se utiliza la medida aritmética, la mediana y la moda? Se puede utilizar la mediana como un valor representativo de un conjunto de datos cuando sea recomendable utilizar el promedio aritmético. Un ejemplo es determinar la mediana de un siguiente conjunto de datos, 2, 4, 6, 8, 10. Lo primero que se debe hacer es ordenarlo según el valor. Y segundo, mirar cuál es prácticamente la mitad, el número que está en la mitad. En este caso, como hay 5 números, el de la mitad es el número 6, que vendría a ser la mediana. La medida aritmética podemos definirla como aquel valor que se obtiene cuando se suman todos los datos de un análisis estadístico y se dividen por la cantidad de datos. El ejemplo sería si tenemos una pizza que tiene 10 porciones y la vamos a dividir para 5 personas, la medida aritmética sería el valor que le corresponde a cada persona. En este caso sería de a 2. Y la moda corresponde al valor que más se repite. Por ejemplo, en una nota predominante de un examen puede ser 2, 3, 10 y 12 aparecen una vez cada uno. El 5 aparece 2 veces y el 9 aparece 3 veces, teniendo como ejemplo que estas fueran las calificaciones. Entonces la que más se repite, que es el 9, vendría siendo la moda. ¿Para qué sirven las medidas de forma? Las medidas de forma son unos indicadores que permiten describir una distribución de probabilidad según la forma que tiene. Sirven para determinar cómo es una distribución sin necesidad de presentarlas gráficamente. Y existen dos tipos: la simetría, que es la que indica una distribución si es asimétrica o simétrica, y existen tres tipos: asimetría positiva, simetría y asimetría negativa. Y la kurtosis, que es la que indica si una distribución es escarpada o achatada. Y también existen tres tipos: leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. ¿Qué diferencia existe entre la varianza muestral y poblacional? La muestral es aquella varianza que se obtiene del cálculo no solamente de la muestra de tantos de la población, y la poblacional es la varianza que se obtiene de hacer el cálculo con todos los elementos de la población. La diferencia que hay entre estas dos es el denominador de la fórmula que se utiliza para su cálculo. Para calcular la varianza muestral se debe dividir por n-1. En cambio, para la poblacional se calcula dividiendo solo para n. ¿Cuáles son las medidas de los 4 momentos en estadística? El primer momento respecto a la media siempre es el igual a 0, no importa el conjunto de datos que estemos trabajando. El segundo momento recibe el nombre de varianza, que es de la variable aleatoria. La varianza es una variable aleatoria, es una medida de la dispersión de la distribución de la probabilidad de esta. El tercer momento está relacionado con la simetría de la distribución de probabilidad de X, la cual es llamada sesgo. Y el cuarto momento es la medida que tan puntiaguda es la distribución de la probabilidad y recibe el nombre de kurtosis. ¿Qué se entiende por una medida aritmética? La medida aritmética es una medida de centralización que da una importancia distinta a cada uno de los valores sobre los que se calcula la media. Es una medida ponderada, cada valor se debe multiplicar por un peso y el total es dividido en la suma de pesos. Ejemplo: si un alumno de 1 es un instituto ha sacado las siguientes notas de la asignatura de matemáticas: un 7 en un examen parcial que cuesta el 30%, un 9 en el trabajo en un grupo que vale 20% y un 6 en los
ejercicios integrados en clase con la ponderación del 10% y un 8 en el examen final que tiene el peso de 40%. ¿Cuál es su nota final en la asignatura? Entonces, para determinar la nota del alumno debemos hallar la media ponderada con los valores que nos he enunciado. Para ello, se aplica la fórmula que aparece acá en pantalla. La nota de cada entregable es el valor estadístico y su porcentaje corresponden al peso que tiene dicho valor. Por lo tanto, sustituimos los valores y los pesos en la fórmula y hacemos el cálculo. De modo que la nota final de matemáticas del alumno sea 7.7 porque es el resultado que se obtiene con esta fórmula. Gracias. Gracias por su atención.